Paz del Dios Todopoderoso a cada uno de ustedes. Vamos a tener primero, antes del tema, una oración. Padre bendito y santo, te damos gracias que nos das la oportunidad de contribuir al trabajo que nos has encomendado, de que estemos atentos y apercibidos y trabajando hasta la venida tuya, Padre bendito, así como de todos los santos y de tu Hijo amado. Venimos a suplicarte, Padre, que nos protejas del malo, que nos protejas de todas aquellas personas que nos quieren hacer el mal, y darnos la fuerza de voluntad para continuar predicando tu santa palabra a pesar de los acosos y las persecuciones. Te lo rogamos, Padre bendito, nos ilumines en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, el tema que ahora nos va a traer nuestro Dios es con un tema que está ahorita en los hechos. Vamos a hablar de la guerra. A esta predicación lo he identificado como hablando de guerra o de guerras, porque no nada más se libra una sola guerra en el mundo. Hay muchas guerras ocultas que no se ven, pero que se están llevando a cabo. Vamos a ver, por ejemplo, que hagámonos diferentes preguntas para comenzar a discernir de qué parte estamos y qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que se debe de hacer como cristianos. Vamos a aprender a discernir y para ello quiero que pongan mucha atención. Recuerden que tenemos la tecnología hoy en día, que con una pausa podemos apuntar los versículos que vamos a ver y poner un play para continuar, así para poder ir estudiando poco a poco cada uno de los versículos que vamos a tomar. La primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O China y Taiwán? Porque ahorita mismo se está librando una batalla entre Rusia y Ucrania, donde el país grande como es Rusia invade a Ucrania. Y también se aproxima una guerra entre China y Taiwán, donde el país asiático, China, enorme a comparación de Taiwán, también va a tener sus conflictos, que ya los tiene, pero no vistas a plena luz del día, sino en oculto. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Ahora lo vemos que Rusia está siendo combatida con armas económicas y Ucrania ha sido invadida por Rusia con armamento de destrucción. ¿Las armas económicas causan destrucción? Claro que sí, porque a los países que tienen el poder económico no les interesa si el pueblo de Rusia o de cualquier otro país como Cuba, Venezuela, padecen hambres. A ellos no les interesa eso. Quieren mantener el poder. Son hipócritas. Toda potencia tiene su hipocresía. Por eso mismo nosotros como cristianos debemos de saber qué hacer. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O entre China y Taiwán? ¿A quién se debería de apoyar? Nosotros como cristianos debemos hacernos todas esas preguntas, porque eso nos va a permitir a nosotros saber de qué lado estamos. ¿De la paz? ¿De la justicia? ¿Del amor? ¿O de en contra de todo esto? Al ejército, ¿a quién debemos de apoyar? ¿O a quién se debería de apoyar? ¿Al ejército que tiene mejor armas? ¿A ese debemos de apoyar? ¿O debemos apoyar al ejército que sea más numeroso? ¿Al que esté mejor preparado? Porque a veces podemos llegar a pensar que tenemos que tomar un partido, un favorito. Y entonces esa es la pregunta: ¿quién es tu favorito entre Ucrania y Rusia? ¿O quién es tu favorito entre China y Taiwán? ¿Lo has pensado? Vamos más allá todavía con las preguntas y digámonos, ¿qué presidente entre Rusia, Ucrania
o China y Taiwán es más inteligente, porque la inteligencia nos va a dar la oportunidad de hacer lo correcto, lo que beneficie al pueblo. Por eso viene la siguiente pregunta: ¿quién de todos esos gobernantes ama más a su pueblo? ¿Cómo sabemos si alguien ama o no ama? ¿Quién hace lo justo y quién hace lo injusto? Por eso la siguiente pregunta deberíamos plantearnos nosotros como cristianos. ¿Un cristiano de quién de los contrincantes debe estar a favor y por qué? Porque nosotros somos cristianos, debemos de definirnos claramente de qué lado debemos de estar. La siguiente pregunta obligada es: si el cristiano debe de tomar un camino, viene la pregunta: ¿a quién debería de favorecer? ¿A que tenga mejores estrategias y armas? ¿Del que sea atacado sin razón ni motivo y se defienda ferozmente? ¿A ese deberíamos de apoyar como cristianos? ¿Cómo se debe de apoyar al indefenso, al que está siendo sometido con violencia y que le están quitando su tierra, con armas mejores que el contrincante para que se maten unos y a otros? Vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice que debemos de hacer nosotros como cristianos. Para ello, les pido que nos vayamos a Mateo número 5, capítulo 5, versículo 40, y leamos qué dice. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Esto lo podemos poner claramente en contexto en la guerra que se está librando ahorita Ucrania y Rusia, y lo podemos poner de la siguiente manera: Rusia y Ucrania. Se le dice a Ucrania: al que quisiera ponerte a pleito, guerra, y tomar tus tierras, tus repúblicas, déjale también la otra república. ¿Qué el consejo de Dios cuál es? Dale, es un ladrón, dáselo. Tú no te puedes poner al tú por tú con un ladrón. Si viene un ladrón, te apunta con el revólver, con la pistola, con el cuchillo, y te dice: dame el celular, ¿vas a defender tu celular? Supongamos que lo defiendes, ¿él se va a quedar quieto? ¿No te dará un balazo? ¿No te dejará en tus entrañas esa daga que trae? Y finalmente mueras y él se lleve el celular que no quisiste entregar. ¿Fue para ti ese celular? ¿Qué conviene más? ¿Pleitear o hacer la paz? Basta ver las noticias para ver cómo está destruidas las ciudades de Ucrania. Si hubiera hecho caso Ucrania en este mensaje, en dejarle las tierras que le están quitando al enemigo, ya estuviera a estas alturas en paz. Pero claro, el mundo no es cristiano y lo que quiere es sangre, lo que quiere es ganar. No le importa a costa de cuántas vidas. No son sus vidas, no son sus familiares. ¿Qué importa? Para estas personas no les importa la gente. Para ello les voy a pedir que nos vayamos a Santiago 5:11. Santiago 5:11, a ver qué nos aconseja nuestro Señor Jesucristo. Santiago 5:11. Aquí hay un pequeño error. Santiago 5:11. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren
Habréis oído la paciencia de Job, haber visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. La pregunta es, ¿Rusia es misericordioso y piadoso? ¿Tiene misericordia de aquellos lugares donde está combatiendo contra el enemigo? Dicen que no deben de disparar a los civiles. ¿Cuántos civiles han muerto? Más aún, ¿cuántos soldados? Estaba yo viendo un video justamente hablando de la misericordia, donde hay en una trinchera, separadas por distancias pequeñas, por lo que se puede ver por el dron, están en la misma trinchera, los dos contrincantes. De un lado solo existía uno, el ucraniano, y del otro lado existían como 4 del bando contrario. Unos a otros se lanzaban granadas. ¿Estaban teniendo misericordia? ¿Eran piadosos? ¿Tenían piedad del otro? ¿Que lo fueran a lastimar? ¿Que lo fueran a matar? No, nada de misericordia. Se estaban queriendo matar unos a otros y no le importaba herir el uno como al otro. Por eso nosotros debemos de saber qué hacer en un caso de guerra. Nosotros como hijos de Dios no podemos contribuir a ningún ejército. Las guerras son de Satanás. ¿Quién pone las divisiones en las tierras? Por eso debemos de tener bien claro, porque Satanás es el que hace las divisiones y hace el egoísmo, esto es mío, eso también, y también aquello. Pero un hijo de Dios no está para eso. Si Dios te permite tener algo para que tengas donde dormir, gracias a Dios. Pero si alguien viene y te lo quiere quitar, y pues te amenaza con matarte, es mejor dárselo. Mejor es no defender eso, déjaselo, hacer las paces de inmediato. A mí una vez me asaltaron, por eso puse el ejemplo del puñal. La persona con unos ojos de odio me apuntaba con el puñal y me dijo el celular. Yo sentía realmente que ya me dejaba las tripas de fuera, en la calle. Yo ya me sentía muerto, con los intestinos de fuera. Y yo gritaba y pataleaba y le decía que se calmara a aquella persona. Dentro de mí, un poquito de brillo de luz me dijo, ¿quiere el celular? Dale el celular. Porque él con odio decía, el celular, dame el celular. Y se acaba todo entregándole el celular. Y le dije, espera, cálmate. Y me acordé del celular, extendí el celular y se lo entregué a esta persona y se echó a correr. De inmediato llegó la paz. Ya no había nadie que me amenazara. Ya no había nadie que pusiera en riesgo mi vida. Estaba yo en paz, tranquilo. ¿Qué hubiera pasado que yo defendiera ese pequeño celular que era mi centro de trabajo? Porque por ahí hacía mis negocios, mis trabajos, mis comunicaciones, mis arreglos. ¿De qué hubiera servido que yo hubiera defendido y hubiera quedado ahí muerto, con las tripas de fuera? Y directamente al sepulcro. ¿De qué hubiera servido? Mis hijos indefensos, ¿cómo estarían después? Por eso mismo nos está dando el consejo nuestro Dios a nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Si nos vienen a quitar la capa, dásela. Te pidieron el celular, dáselo. Ya Dios proveerá. ¿Y cómo es? Yo llegué a su pobre casa y ahí había otro celular, viejito, pero con el que empecé a trabajar. Raquítico, porque no era igual que el otro que me habían quitado, pero mínimo tenía para continuar. Así también, si seguimos los consejos de Dios, pues nos va a ir bien y no vamos a poner en riesgo nada. Este país ya está destruido, ciudades enteras están derribados sus edificios.
está realmente muy difícil. Vamos a ir a Salmos 85:10, que nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué está pasando en esta guerra? Sabemos que ambos bandos dicen noticias falsas, donde dicen, y consultando a un bando y al otro en su información, nos damos cuenta que de un lado le achacan al otro y al otro lado le achacan que el otro fue. Estaba oyendo las noticias que los rusos estaban matando a gente aún indefensos, pero también me fui al otro canal de Rusia y encontré que los ucranianos entrevistaban a la gente, que los mismos ucranianos mataban a la gente para echarle la culpa a los rusos. ¡Qué injusticia! No les importó la misericordia. Era su mismo pueblo. Pero así es la guerra. A la gente la agarran como rehenes, aunque sea de su propio pueblo, para fingir, para mentir. Por eso nosotros como cristianos tenemos la misericordia y la verdad en nuestras bocas, en nuestros actos, porque la justicia y la paz están en nosotros. Nosotros no tenemos por qué hacer la guerra con nadie. Nadie es nuestro enemigo. La lucha es espiritual, no con las personas. No debemos agarrar a sombrerazos, a pistolazos, a asesinar a alguien. Dice el mandamiento claramente: airaos, pero no pequéis. Si tú agarras y matas a alguien, ¿estás pecando? Si lo insultas y le dices mentiras, pero con insultos, ¿estás pecando? Por supuesto. Claramente Dios nos dice airarnos o enojarte, pero que no peques. Si has de decir alguna verdad, dila, aunque le duela al otro. Tendrá manera de corregirlo, se puede molestar y a lo mejor no lo corrige, pero tú dijiste la verdad. Pero estos usan pseudo verdades nada más para tapar sus triquiñuelas. Nosotros no somos de ningún bando en las guerras. Siempre, si se dan cuenta en el mundo, ponen en la película de disque de acción los buenos y los malos. Pero a la luz de la Biblia, los dos son malos, pero Satanás te pone que uno es bueno y uno malo. ¿Cuál prefieres? Ay, el gángster, no, el ladrón, no, el violador, no, ay, ponen a un ratero mísero, que vivía en la calle, él es el bueno. No, todos son malos. Nosotros no tenemos que apoyar a ninguno que haga pecado, por más que se vista de bueno, que digan, este es quien roba a los ricos y se lo da a los pobres. No, el mandamiento es claro, no robarás. Mejor trabaja para darle al necesitado. No es que peques por un lado y del otro lado con los pobres, quedes bien. Tu corazón es de maldad. Por eso, como cristianos, nosotros no tenemos bandos de ningún lado que hacen el mal. Policías y ladrones, los buenos son los policías y los ladrones los malos. Pero resulta que el policía es corrupto y le dice al ladrón, si sueltas tanto dinero te suelto. Pero ponen al policía como el bueno y está haciendo negocios turbios. Por eso mismo y claramente Juan el Bautista le dijo al romano aquel, al centurión, que se deberían de conformar con su paga y que a nadie le pidieran lo que no era y no les imputaran cosas que no hicieron, o sea, no fueran falsos. Por eso nosotros tenemos que tener las Sagradas Escrituras en nuestra mente para que lo hagamos todo perfectamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir ahora a Salmos 85:8. A ver qué nos dice, y dice:
escucharé lo que hablará el Dios de Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. ¿Una guerra es de locos? Por supuesto. Se comportan como animales, porque ¿cómo es posible que estén buscando uno la muerte del otro, no teniendo misericordia? ¿Cómo es posible que entre ellos se pongan a hacer cosas terribles, como poner a los niños, a las mujeres, a los civiles como rehenes? Estaba yo viendo las noticias donde decía que en el mismo lugar donde ellos tenían armamento, estaban personas viviendo. ¿Cómo es posible eso? O peor aún, que al mismo pueblo lo atacaban, porque era de las repúblicas que se querían separar. ¿Qué culpa tiene el pueblo? De la locura de los gobernantes. Como ellos no se están peleando entre Putin y Zelensky, qué fácil, manda más gente a matarse. Es una locura. No son nada de acuerdo. No ven la realidad. No ven que a la familia de uno y del otro los están matando. Estaba yo viendo las noticias, los programas, tanto de un bando como del otro, porque para armarse un criterio debemos tener bases. Siempre nos catalogan a los cristianos como ignorantes, pero nada más apartado de la verdad, porque un cristiano se debe de preocupar por empaparse de la información para que lo que hable sea la verdad, porque eso es lo que nos debe caracterizar a todos los cristianos, decir la verdad. Estaba yo viendo, como les comentaba, en un programa, cómo los rusos comentaban que en Ucrania tenían familiares, y viceversa, obviamente. Los ucranianos decían que tenían familiares allá en Rusia. En los dos bandos, manifestaciones por la paz, porque ellos sabían que la guerra traía muerte de sus familiares. Y nada más los civiles tienen familiares, ¿no el ejército también? Y sin en cambio, de un lado y el otro, obedeciendo como animales, él ve a combatir allá y mata a los civiles. Y si entre ellos mata a su abuela, a su prima o a la tía, no, como humanos nosotros debemos de tener misericordia. No porque no conozcas a la otra persona, le tienes que dar hasta morir. Tú no sabes si es el único sustento de la familia. Está como el ladrón. El ladrón no se da cuenta que al matar a aquel hombre va a dejar a una familia sin sustento. ¿Tiene misericordia? No. Todo pecador no tiene misericordia ni tiene amor por el otro. Nada más le interesa a sí mismo, el que él salga beneficiado. Por eso actúan como locos. Y aquí nos les está diciendo, escucharé lo que hablará el Dios de Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. O sea, a nosotros, ¿qué nos dice? Haz las paces. No provoques al enemigo. Porque dice claramente nuestro Dios, para que no se convierta a la locura. Porque una guerra es una locura. Aquí que asalta hasta loco. Porque hace cosas malas sin fijar a quién o por quién. Nada más le interesa tener el dinero en su bolsillo. Que él y los suyos se hagan beneficiados. Pero no le importa si el otro queda perjudicado, muerto o las familias desprotegidas. Eso es lo malo. Vamos a leer el siguiente versículo, que es Salmos 37, 11, y dice así:
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Son mansos los que van a la guerra? ¿Son mansos los que asaltan? ¿Los que violan? ¿Los que fornican? ¿Son mansos? No, por eso no van a heredar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra nueva, no esta que conocemos, donde hay guerras, donde hay martirio, donde hay sufrimiento, donde hay injusticias. No, es una nueva tierra. Así como los israelitas tuvieron que pasar por todo el desierto para la tierra prometida, así Dios nos promete a todos los santos de todo el mundo y de todas las generaciones, a que vamos a tener una nueva tierra, una tierra prometida, en el cual va a ser mejor que la que conquistaron los hebreos. Mejor. Y no se va a necesitar pelear con nadie. ¿Por qué Dios permitió la matazón de los pueblos a donde iban a sentarse los israelitas? Eso no lo entiende la gente. Porque esas gentes eran impías. Y para Dios los impíos no merecen ni la vida ni nada. Por eso Dios los va a juzgar en el tiempo postrero, porque ellos van a ser señalados como culpables de la sangre de Cristo, porque fueron malos, y todos los malos se fueron contra Cristo, todos los malos se han ido contra los santos. Por eso mismo no van a heredar esa nueva tierra, al contrario, van a heredar un lago de mucho sufrimiento, un lago de fuego. Si creían que estar en el infierno era terrible, no, el lago de fuego es peor. Muchas congregaciones no creen en el infierno, ni creen en el sufrimiento eterno, sufrimiento continuo, porque para ellos es muy cómodo pensar que Dios los va a premiar sus fechorías con irse a dormir. En 5 minutos de sufrimiento ya se van a dormir, ya no existen, se acabó el martirio. No se dan cuenta que Satanás lo tiene bien agarraditos en la mentira. Pero un hijo de Dios se recreará con abundancia de paz en esa nueva tierra. Esa nueva tierra que será felicidad eterna. Vamos a ir a Salmos 34:14, y que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Apártate del mal. Ese es el primer consejo de nuestro Dios. Apártate del mal. Nosotros no tenemos por qué estar peleándonos con unos y con otros. Nosotros tenemos que estar apartados de todo mal. Sí podemos decirle la verdad al otro y el otro enojarse y pelear con nosotros, pero nosotros no tenemos por qué contestarle con sombrerazos y cuchilladas y pistolazos. No, lo más que podemos hacer nosotros como cristianos es irnos en paz de alguna reunión que hayamos tenido con el injusto. Por eso dice: apártate del mal. Si tú estás viendo que tus amistades son el mal, apártate de ellos. Haz el bien hasta tus enemigos que se portaron mal contigo. O sea, busca la paz, síguela todo el tiempo, haz la paz con todo el mundo. Pero muy diferente es que seas hipócrita con todo el mundo y no les digas la verdad, que lo que están haciendo los va a llevar a condenación. Es diferente. Por eso mismo nosotros debemos de buscar la paz con la gente. Si nos quieren hacer daño, retírate del lugar. No provoques más. Finalmente ya le dijiste la verdad, que es un alcohólico, que es un borracho, que es un drogadicto, que cambie, que se acerque a Dios. ¿No le gustó en la recomendación? Allá tú ya hiciste tu trabajo, te puedes retirar. Después de todo, Dios nos pide el que conviertamos, el que platiquemos, el que prediquemos.
Por eso hagamos las paces, no engañando a la gente, porque hay muchas congregaciones en el mundo que hablan cosas dulces, agradables, y por eso es que existen ministros, diáconos, cardenales, papas, profetas, apóstoles, que hay muchísimo en internet que hacen palabras halagüeñas, bonitas, pero que son de destrucción eterna. Nosotros podemos decir la verdad como Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, que se enfrentaron a los fariseos de la época, que les gustaban las lisonjas, lo bonito, que le hablaras y les dijeras mentiras con tal de que se sintieran como pavos reales, se inflaran. Rabí, para que se inflen. Pero no se dan cuenta que no. Nosotros como hijos de Dios no buscamos condecoraciones, diplomas, caerle bien a la gente. No, claramente nuestro Señor Jesucristo dijo que venía a traer disensiones, donde el papá con el hijo con el hermano, el hermano con la esposa, con la cuñada, o sea, la guerra espiritual, el hermano contra el otro hermano, hablando espiritualmente, porque en las congregaciones está el trigo y la cizaña, donde la cizaña no acepta lo que tú le dices como trigo. Muchas veces yo he predicado en templos y ahí adentro está la cizaña y cuando se dice las cosas explotan. Nada más que la diferencia es que no está permitido aquí en México, en la capital, matar uno al otro, que si lo pudieran hacer lo harían con mucho gusto porque tienen mucho coraje, pero se aguantan su coraje porque Dios es bueno y nos permite predicar y darles la oportunidad de salvarse. Pero nos dice claramente que nosotros sigamos la paz, nosotros no tenemos por qué matar a nadie. ¿Estamos? Vamos a irnos ahora al siguiente versículo, a Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está la razón. Nosotros buscamos la paz de todo el mundo. Nuestra recomendación es de que si alguien nos quiere obligar a matar a otro, que nos metamos al ejército porque nos toca a nosotros, porque somos la reserva del año fulano de tal, nosotros no tenemos que acudir a ese mensaje. Ven a matar a Sutano, a Mengano y a Perengano, es el contrincante. Nosotros no tenemos por qué defender tierra. Nosotros no somos llamados a defender la tierra de uno o de otro. Nosotros no hicimos las divisiones políticas de los diferentes países. Entre el mundo se dividen las tierras. Por eso es que hay países. Pero en la nueva tierra que Dios nos va a heredar, no va a haber división política. No va a haber propiedad privada. Todo va a ser de todos, porque esto es así. Porque Dios es el dueño de todo y heredará esto a sus hijos. Nadie será dueño de nada y al mismo tiempo serán dueños de todo. Nadie tendrá la propiedad de decir, este pedazo de tierra es mío. No, porque de todos es todo. Quiero comer esto, pues me lo como y no porque me vaya a morir si como 10 o 20 o ninguna. No, por el mero gusto. No se necesita tener sangre en las venas. Qué curioso. Preguntando con uno de los hermanos que defiende la doctrina de no existencia del infierno y que los muertos ahorita están vivos porque su espíritu está vivo ahorita, dependiendo de cómo estuvieron en vida, es como van a estar en la eternidad. Y como están ahorita, sea en el paraíso o sea en el infierno. Estas personas defienden que el alma es la sangre. Defienden que el cuerpo es en donde el que se mueve, que tienes manos, ojos. Y el espíritu, cuando se muere, se va a Dios
que lo dio. Eso es lo que defienden ellos. Y la pregunta que le hice es, si nada inmundo puede entrar a donde está Dios, ¿dices tú que el Espíritu va a Dios que lo dio? O sea, entonces sí entra lo inmundo. Y en la resurrección, hablando de resurrección, ¿qué va a resucitar? El Espíritu que está con Dios, que fue del inmundo, su sangre o su cuerpo. Y lo curioso es que no supo contestar correctamente y dijo, no sé, ese es el milagro de Dios. Vean nada más las barbaridades que dice la gente, que no sabe, y es el ministro el que está arriba, el que llega hasta la cima del poder, y no sabe. Y no es el único que dice eso, otros también, y son ministros, pero en la iglesia se pavonean que es el gran ministro y exigen respeto sin respetar a Dios. Nosotros sabemos perfectamente que el cuerpo es este que tenemos aquí, que respira, que tiene sangre, y este cuerpo no va a heredar ni felicidad ni sufrimiento, este cuerpo. El que va a heredar todo es el espíritu, y este espíritu es el que va a tener un cuerpo para perdición perpetua o para salvación eterna. Date cuenta. Y el hombre no pudo contestar con su propia doctrina. Pero por eso Dios los pone en evidencia. Por eso es que no les gusta que un cristiano les señale sus malas doctrinas. Por eso se enojan. Ya hablaremos posteriormente cómo esta misma congregación cree tener la verdad, y se dicen, así como los católicos igual, se dicen pilares, columnas de la verdad, y dicen muchas mentiras, y a Dios lo mandan a decir que es mentiroso, porque no es como dice Él, sino como dicen ellos, la congregación. No saben que eso es una blasfemia. Pero bueno, ya tendremos tiempo de ir mostrándoles todo esto. Vamos a ir a Mateo 5:7, hablando de guerra, porque este es el tema que nos trae a colación hoy. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia aún con el enemigo. Si este ministro, diácono, ayuda, obrero laico, se porta mal contigo, si él tiene una necesidad de comer y no tiene quien le dé de comer y te pide de comer, dale, hay que darle, aunque sea tu enemigo, de parte de ellos, porque nosotros no tenemos enemigos, más que el único enemigo que tenemos es al diablo, no a la persona. Ella, ¿qué ganaríamos con darle unos cuatorrazos? No tiene caso. Pero sí le tenemos que decir la verdad para que rechace al malo. Pero son tan malos que se ofenden que ofendan a su padre el diablo. Pero tú tienes que ser misericordioso. No te canses de tener misericordia aún de los que se ponen contra ti. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 29, que dice así: Mas a vosotros los que oís, digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere la mejilla, dale la otra, y al que te quite la capa, ni aun el sayo le defiendas. Yo en esta congregación te decían, ¿a poco vas a poner la otra mejilla? Yo les pregunto ahora que está la guerra de Ucrania, ¿no le convenía a Zelensky poner la otra mejilla, pero poner paz en su tierra? Ok, ya te llevaste la primera república, pues pongo la otra mejilla, pues llévate la otra también, pues ya estás invadiendo, tú eres más poderoso.
pero se pone a Sansón a las patadas, obviamente iba a haber mucha muerte. Obviamente, porque el país que lo está atacando no era un chiquito, era un gigante. Pero solamente a él se le ocurre enfrentarse a los cotorrazos, a los sombrerazos con otro, en lugar de poner paz en su pueblo. Por eso claramente nuestro Dios nos lo dice: mas vosotros los que oís, o sea, nosotros que somos cristianos que leemos las Sagradas Escrituras, oímos la palabra de Dios, nos dice: amar a vuestros enemigos, aquellos que nos insultan, se burlan de nosotros, nos aborrecen, que nos alejan de ellos. Les tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen. No tenemos por qué difamarlos. Si les vas a decir algo, que sea la verdad, no inventarles cosas que no son ciertas, porque nosotros no somos del mundo. Allá en la guerra se dicen verdades, entre comillas, fake news, como le llaman en inglés, mentiras falsas, noticias falsas. Eso es falso testimonio. Nosotros no somos así. Nosotros les señalamos las cosas como son y la verdad se las decimos en la cara, o la verdad se las decimos con hechos, con muestras, con pruebas, no inventando cosas, porque dice: airaos, pero no pequéis, y el pecado es decir mentiras. ¿Qué más nos dice? Bendecir a los que os maldicen. Si alguna persona nos llega a maldecir, a decirnos: ojalá te mueras, tú bendícela. No tienes por qué tener odio. No puedes odiar a nadie, sea quien sea, no lo puedes odiar, así sea la persona más ruin. Muchos dicen: pero esta no hay forma de quererlo. No, tú debes de querer, o debes de bendecir a esas personas, porque esa es la muestra, la señal de Cristo en nosotros. Y fíjate todavía lo que nos pide Dios: orad por los que os calumnian. Si alguien te ofendió o alguien dijo alguna mentira, ora por él, para que se convierta, para que alguien o por algún momento le brille el cerebro, le ilumine y vea que lo que está haciendo está mal, para que lo corrija. Al corregirlo, puede él alcanzar misericordia de nuestro Dios. Por eso tenemos que orar por ellos, como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién oraba cuando lo estaban matando? Pues por los que lo estaban matando. Sigamos su ejemplo. Si nos están calumniando, nos están haciendo daño, pide por ellos. Y fíjate, al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y el que te quitara la capa, ni aun el sayo le defiendas. Ya te están asaltando, ya te quitaron como presidente un pedazo de tierra. Dalo, ya, pero que se haga la paz. Ya ustedes tendrían paz, ya tendrían paz, ya estarían en otra cosa. Pero no, la terquedad del ser humano, no ser humildes. Por eso mismo, nosotros tenemos que tener muy claro, y para ello yo les voy a pedir que vayamos a Lucas 23:34, que dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y partiendo sus vestidos echaron suertes. Ahí está Jesús dándonos el ejemplo. Orad por los enemigos. Nosotros debemos de pedir por aquellos que vemos que son unos animales, unas bestias, que actúan como viles bestias. Así debemos de actuar nosotros, pidiendo por ellos. Y vamos a ver qué hizo Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Esteban era santo? Por supuesto. Nos están enseñando ellos que no debemos de odiar a nuestros enemigos, sino perdonarlos, y por si fuera poco, pedir por ellos para que tengan una oportunidad más adelante. Ya te están matando, pero porque desconocen la verdad de Dios, su ignorancia en Dios hace que actúen de esta manera. Tú morirás,
pero ellos pídele para que puedan ser salvos, porque lo que importa no es este cuerpo se va a ir al sepulcro, lo que importa es sus espíritus, quienes van a padecer en la otra vida o van a gozar eternamente. Y qué mejor que aquel que te dañó se haya arrepentido y esté junto contigo en la vida eterna. Por ejemplo, Pablo, ¿a cuántos cristianos mató? Y más sin en cambio, hablando de Esteban justamente, más sin en cambio, en la oración de Esteban funcionó porque ¿quién estaba ahí? ¿No? Un joven consintiendo la muerte de Esteban, que se llamaba Saulo de Tarso, el cual posteriormente tuvo el nombre de Pablo, y el cual predicó por todas las naciones de los gentiles, y fue número 1, porque la oración es muy importante, por eso nosotros como santos debemos de pedir por quienes nos están ultrajando, es mucho mejor. Tú te estás salvando, pero al mismo tiempo estás trayéndote a otros para la vida eterna. ¿Y qué dice en Mateo del 7, del 26 al 29? Ya para culminar. Y cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿se dan cuenta? Y no las hace, es como el que construye en la arena. Cuando tú le dices a una persona, hermano o no, cuidado, lo que estás haciendo está mal. Si está fornicando, si está robando, si está mintiendo, si es falso testimonio, si no ama a sus padres y los maldice, no lo vas a mandar al mundo, porque eso es lo que te engaña las diferentes congregaciones. No le digas, con la vara que juzgues serás juzgado. No, déjalo. No se vaya a ir al mundo, pero si en el mundo ya está, porque está fornicando, porque está robando, porque está mintiendo, por lo que tú quieras y mandes que está pecando, ya está en el mundo. En el momento que hace un pecado de muerte, ya está en el mundo inmediatamente. No es que tú lo mandes al mundo si le dices la verdad. Imagínate Cristo diciéndole a los fariseos, mejor me callo, no se vayan a ir al mundo. No, pues si en el mundo ya estaban, les decía hipócritas, porque era realmente eso, eran hipócritas. ¿Cuántos hipócritas no hay en los templos? Porque el trigo y la cizaña está allá adentro. Parecieran que los dos son trigos, porque así se visten bonito, con su velo, con su faldita, pero nada más salen de ahí y se van con los amigotes y fornicando, adulterando, emborrachándose, haciendo esto y el otro desmanes. El hombre igual, esa es la cizaña, en el que se ofende cuando alguien habla al frente, porque yo, como le decía a un ministro, yo prefiero predicar entre las bancas y no estar enfrente en el púlpito diciendo mentiras. El que va a dar cuenta es el que está en el púlpito y no tiene temor a Dios, temor literal, porque no es el principio de la sabiduría. Si fueras tan sabio, te darías cuenta que ofender a Dios en el púlpito es muy delicado, y sin en cambio tú tienes a todos tus congregantes haciendo cosas que no están bien. ¿Quién va a pagar por eso? Tú principalmente, porque no les enseñaste a temer verdaderamente a Dios, y un temor literal. Pero cada quien cava su propia desgracia. Entonces dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es el que construye en arena. ¿Y qué pasa? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así es la ruina de todos aquellos que no están en la palabra de Dios, no hacen la voluntad de Dios. Su ruina en el infierno y en el lago de fuego es catastrófica. Nunca tendrán reposo y no cesará su martirio. Pero habla Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y dice, y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran falsos, porque Cristo tenía la autoridad, porque la cumplía. Los mandamientos de Dios, Él sí los cumplía. Por eso
Dice que cualquiera que edifica en la roca es el que construye bien su casa, porque hace los mandamientos como Dios lo manda. Es el contrario de este. Aquí dice no lo hace, y el otro y lo hace, lo compararé con un hombre sensato. Aquí lo compara con un insensato, porque edificó su casa en la arena, pero en el otro caso que sí hace los mandamientos es sensato, porque edificó su casa sobre una roca. O sea que está bien fundamentada, que cuando vienen las mentiras, que cuando vienen los señalamientos, cuando vienen las burlas, no le hace mella y sigue adelante. Por eso nosotros debemos de decir las verdades, no nos tenemos que ofender o no nos tenemos que amedrentar de ninguna manera. El que nos está calificando es nuestro Dios. Aquellas personas son insignificantes. Nosotros no venimos por puestos, no venimos por riquezas ni por aplausos. Nosotros venimos por el premio de nuestro Dios. Y ya a manera de conclusión podremos decir: los problemas y las diferencias no se resuelven con violencia porque generan más violencia. Si hay violencia, no hay paz. Aunque suene lógico, el mundo no lo entiende y muchos pseudohermanitos tampoco. Por lo tanto, estas mismas consideraciones vistas en este momento se deben de tomar con las personas, amigos y enemigos. No quien grita más, pelea más, ni por más fuerte que sea, tiene la razón, pues en todo este mundo está lleno de injusticias porque a la gente le gusta lo malo. Se hace la paz como cristianos con el enemigo, que sea porque Dios nos da la paz y así nos ha enseñado. Si hay que decir la verdad, se dice sin pecar, aunque el otro le incomode, pero le das al otro la oportunidad de rectificar, sin matar ni mentir, es decir, sin pecar. Mentira del diablo que se mate a alguien por decirle la verdad. Cristo, Juan el Bautista y todos los santos, lo hicieron y no mataron a nadie ni le fue contado como pecado por solo decir la verdad. Aunque se quedaban con los corajes los enemigos de Cristo como los fariseos y toda la gente como los reyes contra los profetas, por dentro, porque no querían rectificar, como muchos ahora que son ministros, diáconos, ayudas, de hoy en día, porque en sus corazones está la hipocresía y no la verdad de Dios. Sea la religión que sea, con el cargo que sea, porque en todas las religiones hay quienes se sienten intocables, santos, pero son viles diablos. Dios es quien se encarga de dar a cada quien lo que le corresponde a su tiempo. Perdonemos siempre sin desmayar. Así como queremos que Dios nos perdone, así perdonemos a los demás. Y todo agravio que nos hagan debemos de calificarlo como pequeño, pecado, como lo hizo Cristo, como lo hizo Esteban, y todos los hombres santos, para que Dios califique nuestros pecados, que no son de muerte, menores, como pecados pequeñitos. Por ello, demos gloria a nuestro Dios. Sea Dios santo y bendito por toda la eternidad. Amén. Procedamos entonces todos nosotros a calificar la verdad de nuestro Dios como algo santo, verdadero. Y no debemos de darle la espalda a nuestro Dios de ninguna manera, porque si nos llegan a correr de alguna congregación, no nos sientamos ofendidos de ninguna manera. No somos los únicos que estamos atravesando esta situación. No seremos los últimos y hubieron muchos primeros. A nosotros nada más nos toca la burla. Son pruebas pequeñitas las que nos pide nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que aguantemos hasta el final, siendo santos y
y afrontando las afrentas que nos hacen los demás, porque es increíble que donde dicen hablar de la palabra de Dios, son los primeros que te están señalando y te están ofendiendo y te están corriendo, te están expulsando, te están aborreciendo, y ellos creen que están a favor de Dios sin saber que están a favor del diablo, porque sus doctrinas no son de Dios sino del mismo infierno. No se dan cuenta que lo que hacen está mal, porque están ciegos, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, son muertos que no ven, no sienten, porque no tienen misericordia, porque no pueden ver la luz de Dios, de Cristo, no les resplandece la verdad en sus rostros. Por eso nosotros tenemos que tener mucho amor a nuestro Dios y misericordia a los demás.